Muy bien. Yo les invito a abrir su Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2. Todavía esta es la última lección de Apocalipsis, capítulo 2. Y luego ya vamos a empezar con el capítulo 3. Así que bueno, les invito a abrir su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo, voy a abrir yo también, así les guío, versículo 18. Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 18. Hasta el versículo 29, así que todo, ¿verdad? Ahí va. Dice, y escribe el ángel al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya hablamos que el ángel acá probablemente era el líder de esa iglesia. Es muy lindo saber que les llama ángel. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante también, mientras ya voy a decirlo públicamente, a partir de la próxima semana ya volvemos a tener las reuniones normales porque ya salió el decreto del Poder Ejecutivo diciéndonos que volvemos a poder reunirnos 75, incluso 150 en espacios abiertos. Así que bueno, a partir de la otra semana, 10 de la mañana, 10 de la mañana Santa Cena, 10:30 empezamos con la hora de la familia, ¿ok? Para que ya vayamos teniendo esa información. Vamos a seguir ahora con el versículo 19, les leo de vuelta. Yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, no es profetiza, se dice, enseñe y seduzca a mis siervos. Ok. Acá no está hablando de las siervas, sino de los siervos. Así que luego dice a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Acá me encanta esto, porque Dios te da tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Entonces, evidentemente, no va a arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las cosas, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y una advertencia muy fuerte, Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Todas las iglesias van a saber esto. ¿Cómo se van a enterar? Después van a darse cuenta cómo. Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miren lo que dice la palabra. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, así que había un grupo que no tenía esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No vayan a aflojar. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero preguntar, si yo tengo el controlador de esto, ¿será que desde ahí voy a poder manejar? No, vamos nomás entonces, como normalmente lo hacemos. Ok. Perfecto. Esta ciudad queda en Turquía hoy.
la ciudad de Tiatira es una ciudad que se había conquistado por los romanos en el año 190 a.C. aproximadamente. Tenía una importante sinagoga que hoy en excavaciones se encontraron. Su negocio principal era la fabricación de tejidos de color púrpura, así que de lana normalmente. Era una de las actividades más destacadas de Tiatira. ¿Qué más sabemos sobre Tiatira? Casi nada. Solamente que hay un pasaje en Hechos, capítulo 16, no hace falta que lo abran, yo les cuento, que trata la historia de una mujer que aceptó a Cristo como su salvador personal. Su nombre era Lidia. De hecho, pasamos por ello. Lidia era vendedora de púrpura. Y dice además ahí, en la descripción de Lidia, de Tiatira. Ella era vendedora de púrpura en Tiatira. Bueno, ¿qué había en Tiatira? Y negocios. No estaba cerca del mar, quedaba más o menos a 60 kilómetros de Pérgamo. Era una ciudad en medio de la nada. Probablemente de todas las ciudades que vamos a estudiar de estas 7 iglesias, que en realidad son 7 ciudades, la de Tiatira, era la más pequeña, pero probablemente la más agitada, porque su negocio era muy grande. De hecho, ese es el primer lugar en donde encontramos de que ya había sindicatos. Ya había sindicatos de panaderos, ya había sindicatos de orfebres, de tintoreros, desde luego los que hacían el púrpura. Había gremios de obreros que trabajaban el bronce. Había gremios de todo ahí en Tiatira. Y cada uno de estos gremios, como ya es normal, tenían sus dioses. Por eso es que, bueno, tenemos el dios el trabajador, después tenemos al dios de los perros, el gremio de los veterinarios, después tenemos a los médicos y tiene su santa, su santo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, acá no era muy diferente. Vamos a la primera. Ahí está. Como en la mayoría de las ciudades en los tiempos de Juan, la vida religiosa se centraba en cultos. Aquí también. Y en banquetes idolátricos. No cabe duda que los cristianos se verían en dificultades. Ahí está. No cabe duda que los cristianos se verían en dificultades para mantener el equilibrio que demandaba su fe y la pertenencia a gremios y organizaciones paganas con sus festividades en honor a los dioses. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Miren, vos sos panadero y vas a vivir de la panadería, ¿verdad? Ahora tenés que asociarte a un gremio que es el gremio panadero. Pero si vos te asocias al gremio de panadero, tenés que honrarle al dios del gremio de panaderos. Y entonces, ¿qué pasaba? Iban como para entrar ahí y después, los cristianos retrocedían, ¿verdad? Porque no les convenía, ¿verdad? Esto es lo que pasaba y es lo que un poco tenían problemas los cristianos muy gravemente en eso justamente. Vamos al siguiente. Acá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Aquí está, esta es la presentación justamente que va a hacer acerca de esto. Vamos al siguiente. La presentación acá va a mostrar 3 títulos. En primer lugar, ya van a ver ahí, el Hijo de Dios. En segundo lugar, es el de ojos como llama de fuego. Y en tercer lugar, es el de pie semejante al bronce bruñido. ¿Qué decimos sobre el primer punto, que es el de el Hijo de Dios? Bueno, rápidamente, en todas las iglesias el Señor Jesucristo se presenta de una manera. La verdad que esto solo podría ser el estudio de hoy, hablar del Señor Jesucristo y su presentación.
al terminar esta serie de estudios, vamos a tener un domingo donde vamos a hablar de cómo el Señor Jesucristo se presentó a Éfeso, cómo se presentó a Esmirna, cómo se presentó a Pérgamo y cómo se presentó a Tiatira. Vamos a hacer un estudio a ver cómo fue las presentaciones del Señor para entender cómo en su totalidad quién es el Señor Jesucristo y quién es el que escribe esto aquí. Entre paréntesis le cuento eso como algo importante. Bueno, aquí la presentación dice: la identificación de Cristo como el Hijo de Dios sugiere la soberanía de Dios en un sitio donde una mujer quería apoderarse del control. Vamos a hablar de esa mujer enseguida. Además, pone en manifiesto la soberanía y el carácter sobrenatural de Cristo para contrarrestar la posición satánica. Eso es lo que va a pasar y a eso justamente vamos a estar hablando hoy. Entonces, ¿quién es soberano acá? Esta mujer, van a ver enseguida, Jezabel se llama la mujer, ahí está en Tiatira. Ya leímos esa parte, ustedes pasaron nomás no se acuerdan. Jezabel. O el Hijo de Dios. ¿Quién de los dos es el soberano? Entonces acá le está recordando al Señor Jesucristo: yo soy el soberano. Pero también Él se presenta como un Dios que tiene ojos como llama de fuego. Y como dice ahí, es figura de la mirada del Señor en nuestras vidas, que penetra profundamente en el interior de aquel que dirige su mirada y pone al descubierto las intimidades más profundas y secretas de cada uno. Ningún pecado, por oculto que sea, puede escapar de su conocimiento. De ahí que, según se desprende luego, conoce el proceder vergonzoso de algunos en la iglesia de Tiatira. Esto es muy interesante, ¿verdad? Eso de venir a la iglesia en pecado y continuar viviendo en pecado y hacer las cosas como si fuera que no pasa nada, pero estamos teniendo una vida en pecado, no es bueno. Y realmente Dios está contra esa persona. Esa persona cree que no pasa nada, pero sí está pasando algo. Van a darse cuenta enseguida, este estudio bíblico les va a ayudar muchísimo. Miren, en tercer lugar, Él también se presenta como ojos como llama de fuego. Es figura de la mirada escudriñadora de Dios que penetra profundamente en el interior de aquel a quien dirige su mirada y pone al descubrimiento las intimidades más profundas y secretas de cada uno. Esto es cuanto a los ojos como llama de fuego. Interesante, David Jeremiah dice: los ojos de Jesús miran a través de todo, atraviesan todas las máscaras y disfraces, buscan hasta en los más recónditos rincones, contemplan las cosas más ocultas del alma y no hay escape de ellos. Miren, ¿cómo pecamos a veces en la iglesia? Hablando mal de otros, hablando mal de nuestros líderes y a veces viviendo una vida de pecado afuera de la iglesia y viniendo acá como si fuéramos que somos unos santitos. Así es como cometemos justamente este error, ¿verdad? Y luego dice: pies semejantes a bronce bruñido. Y esto es símbolo de juicio. Esto habla del Señor saliendo para juzgar a aquellos que han violado los mandamientos del Señor. Pies semejantes. Es el pie que sale hacia esa persona que está violando los principios de Dios. Bueno, este es el Dios. Y Dios le está advirtiendo a la iglesia de Tiatira alguna cosa. Y vamos a ver después enseguida qué es lo que está pasando. Después de esta descripción, el Señor, como siempre, elogia a la iglesia de Tiatira primero y luego de elogiarle también le va a decir que está mal. Así que en primer lugar, el elogio de parte de Cristo a la iglesia de Tiatira. Vamos al siguiente. El siguiente otra vez. El elogio. Ahí está, esa es la última parte. Ahí está. El elogio de parte de Cristo a la iglesia de Tiatira. En primer lugar, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Vamos a seguir ahí. Dice así: yo conozco tus obras. Ahí está. El siguiente, y amor. Y el siguiente, y tu fe. Y servicio.
y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¡Wow! Esto es una iglesia espectacular realmente, ¿eh? Qué buena iglesia, realmente, ¿eh? Miren lo que dice. Tu obra o tu trabajo, tu amor, esta virtud que el Señor destaca, es el distintivo del de verdadero cristiano. Juan 13:35 dice que nos vamos a amar unos a otros. Si vos decís que amás a alguien, pero le odias a alguien aquí en la iglesia, tened cuidado, ¿eh? El amor no solo es algo afectivo, sino también es algo efectivo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el amor es afecto, pero también es entrega. ¿Escuchaste? Muy importante que tengan en cuenta esto, ¿eh? El amor es afecto, pero también a su vez es entrega. En tercer lugar, dice tu fe. Al estar relacionado con el modo de obrar, tiene que ver con la expresión visible de la fe, es la fidelidad. Así que vos decís, yo soy una mujer de fe, o yo soy un hombre de fe, pero no sos fiel. La mayor expresión de tu fe tiene que ver con tu fidelidad. Y tu fidelidad va a tener que ver cómo, ¿a qué estás dispuesto por el Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a morir por Él? ¿Sí o no? Tu fe, tu fidelidad, realmente. Pero también habla de tu servicio. Entre paréntesis, sobre la fidelidad. Fidelidad tiene que ver con lealtad, queridos hermanos, ¿eh? Y es la lealtad constante al Señor como resultado de una correcta comunión con Él, ¿eh? En cuarto lugar es tu servicio, que viene de la palabra griega diaconía, de donde obtendremos nuestra palabra diácono. El creyente fue librado de la esclavitud del pecado para que puedan servir a Dios. En quinto lugar, tu paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es lo que permite a un creyente soportar el peso de la prueba, ¿eh? Acá en Tiatira ellos estaban teniendo muchas pruebas y ellos eran pacientes, ¿eh? Ellos resistían la carga sobre lo que le estaban haciendo y perseveraban sin vacilar en su vida cristiana. No toda la iglesia, pero había algunos que sí. No se trataba simplemente de una constancia paciente, sino de la capacidad de aguantar bajo circunstancias adversas. Eso es la paciencia. Es la capacidad de aguantar ante circunstancias adversas con un corazón gozoso. La paciencia, podemos poner ahí uno más, creo que sí, ahí está. Es la capacidad que un creyente tiene para estar tranquilo cuando todo se estremece a su alrededor y está rodeado de conflictos. Esta es la paciencia, queridos hermanos, ¿eh? No sabemos con exactitud qué es lo que estaban viviendo, pero Cristo obviamente sabía. Él sabía lo que estaba soportando la iglesia de Tiatira y los elogia, los elogia. Y en sexto lugar, vamos al siguiente, tus obras. Dice acá en versículo 19, también tus obras postreras fueron más que las primeras. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Se superaban. No es una cuestión de venir a la iglesia todos los domingos y listo, sino que te superás. Decir, bueno, este año mis obras postreras, ahora las nuevas obras van a ser superiores a las postreras, ¿eh? Y eso es lo que está diciendo, tus postreras fueron más que las primeras, o sea, las últimas obras que estás haciendo son más que las primeras. Ellos seguían superándose y mejorando lo que habían hecho desde el principio. Exactamente eso es lo que decía, ¿eh? Acá hay algo que dijo Carballosa, vamos a irnos al siguiente. Carballosa comenta acerca de estos elogios a la iglesia de Tiatira y dice así: las obras de los creyentes de Tiatira eran motivadas por el amor, originado por la fe. Miren un poco lo que es esta iglesia, ¿eh? Eran motivadas por el amor, originado por la fe. ¿Cómo haces tu obra vos acá en la iglesia del centro? Yo te pregunto. ¿Es así? Motivadas por el amor, originada por la fe, dinamizada por el servicio y ejecutadas con la paciencia. Este cuadro realmente, dice Carballosa, es estupendo y digno de imitar. Qué lindo que la iglesia
todo lo que hace sea motivada por amor, originada por la fe, dinamizada por el servicio y ejecutada con paciencia. Esto es muy importante. Para los que tienen aire acondicionado, si me apagan ese aire, por favor, porque me sopla directo y me está secando la garganta. Esta era una iglesia ocupada. Era una iglesia amorosa, comprometida, fiel, paciente, sufriente, y estaba haciendo cosas más grandes que al principio. Así que estaba haciendo cosas más grandes que al principio. Esta era la iglesia de Tiatira. Tenía más o menos unos 60 años. Probablemente habrá sido una iglesia fundada por la iglesia de Éfeso. Y sin embargo, esta iglesia estaba en peligro. Vos decís, pues me hace muy buena esta iglesia. ¿Por qué vos decís que esta iglesia está en peligro? Vamos a ver el siguiente tema, la advertencia del Señor. Vamos a irnos a la crítica del Señor. Capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es lo que dice el versículo. El siguiente, por favor. Ahí está. Tengo esto. Tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel que dice profetiza, y que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas semejantes a los ídolos. Rápidamente les voy a hablar acerca de esta mujer Jezabel, que es muy interesante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 nos habla de esto. En primer lugar dice que toleras, es decir, porque tengo cosas a ti, que toleras. Vamos a darle un clic un poco, ahí está. Consientes, permites. Había una mujer en la iglesia que estaba haciendo un desastre. Y yo les digo, es un problema de Tiatira, de la congregación y especialmente del liderazgo, que había caído en algo que se llama permisividad de acciones pecaminosas. Podemos al siguiente, por favor. Ahí está, esta es la mujer Jezabel. ¿Qué hizo ella? Ay, gracias. Bueno, si vamos a la historia de Jezabel, voy a decirles enseguida, ¿verdad? Pero quiero terminar lo que le estaba diciendo, ¿verdad? La palabra toleras da la idea de acción permanente. Es decir, ella todo el tiempo estaba haciendo mal las cosas. Había comenzado esta iglesia a consentir y seguía haciéndolo. El consentimiento, la tolerancia tenían que ver con un foco de corrupción moral en la congregación. Bueno, el fracaso de Tiatira es mayor que el de Pérgamo. ¿Se acuerdan del de Pérgamo? Que era que toleraban a los que tenían la doctrina de Baal. ¿Se acuerdan lo de era la doctrina de Balaam? Perdón. La doctrina de Balaam era que cuando ya no se podía maldecir al pueblo de Israel, entonces Balaam le habló a Balac y dijo, yo sé cómo Dios va a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y cómo va a ser? Voy a enviarle a todas las doncellas de Moab. Y ellas que se pasen ahí por los campos donde están los varones y se ofrezcan. Y ellos van a caer en fornicación y en adulterio. ¿Cuántos murieron? 24,000 murieron. 24,000 hombres. Los mató. Dios los mató. 24,000. Imagínense. Bueno, esta era terrible. La doctrina de Balaam. Eso era Pérgamo. Ahora acá en Tiatira tenemos algo más. Y acá tenemos algo más que también tiene que ver justamente con este pecado, la corrupción moral. El fracaso de Tiatira era mayor que el de Pérgamo porque esta tenía a los malos entre ellos, pero también consentía, dejaba, permitía.
el gran problema de la tolerancia a una mujer que decía ser profetisa, que era Jezabel, y estaba extraviando a un grupo de siervos y de creyentes de la congregación, conduciéndoles seductoria y sutilmente a fornicar y a cometer cosas sacrificadas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Probablemente vieron que en esta iglesia había los sindicatos. Los sindicatos hacían sus fiestas y en esas fiestas las relaciones públicas y sociales, el contacto de venta era hacer esto. Entonces también parte de lo que hacían en esas fiestas era pagana y a su vez era fornicar y adulterar en aquel momento. Esta es Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Ahí está. Se le identifica a ella como una mujer que potenció el culto a Baal. Ella tenía, y Acera, ¿verdad? Tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿Y se acuerdan de que hubo un hombre que se levantó cuyo nombre era Elías? El profeta Elías. Y le desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Y ahí el rey era Acab, que se había casado con Jezabel, que era finicia, era de ahí del Líbano. Esta era Jezabel. Y ¿qué hizo? Él hizo caer fuego del cielo, consumió aquel holocausto y después mató a los 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera. ¿Se acuerdan de la historia? Entonces, bueno, ya está. Eso está en Primera Reyes, capítulo 16. Además, destruye profetas de Dios porque los construyó hasta llevarlo al estrés al pobre Elías. No reconoce la autoridad de Dios, desde luego. Ella se creía que ella podía hacer lo que quería. Infunde temor, condenó a muerte a un inocente. Resulta ser que Acab quería una propiedad. Entonces le dijo, ¿vos querés esa propiedad acá a su marido? Sí, yo quiero esa propiedad, quiero eso, pero quiero comprarla. Se fueron para comprarle al dueño de la propiedad y resulta ser que el dueño de la propiedad le dijo que no. No quiero venderle. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella juntó 2 testigos falsos, lo acusaron a él, a este dueño de la propiedad, de cometer adulterio y murió apedreado. Así, levantó un falso testimonio sin ningún problema, lo mataron a un inocente, porque él no era eso, y luego se apropiaron de la propiedad. Este era Jezabel, tenía una cabeza, condenó a muerte a un inocente. Jezabel había combinado exitosamente la adoración con la inmoralidad, el negocio con la idolatría. Había ella traído pecado a la asamblea bajo el disfraz de la tolerancia. Entonces, ¿cómo bajo el disfraz de la tolerancia? Mira, es fácil. Si yo me voy todos los domingos a la iglesia, ya soy neofiel. De lunes a sábado puedo hacer lo que quiero. Caigo en pecado, vivo una vida pecaminosa, tranquilo. El domingo voy y me limpio otra vez, wow, estoy todo bien de nuevo. Quizás durante la semana vivo una vida en cosas que a Dios no le agrada, mintiendo, mirando cosas en internet que están mal. Pero luego el domingo vengo acá y soy el santo de los santos. Bueno, esto es lo que hizo Jezabel. Ella había hecho que haya tolerancia. Entonces yo me tolero y yo digo, bueno, ya demasiado bueno soy, ¿verdad? Ella enseñaba a seducir. Vamos al siguiente. Ahí está. Consientes o permites. Esto también, Ella enseñaba y seducía a mis siervos. Era una enseñanza que inducía al extravío espiritual. Eso es lo que hacía esta mujer. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Desde luego estaba Satanás. Siempre está Satanás.
Uno puede leer eso después en 1 Timoteo, en Efesios, capítulo 4, versículo 14. Tenemos que cuidarnos de quienes son instrumentos de Satanás aquí en la iglesia para seducir, queriendo arrastrar al pecado a creyentes que son inconstantes. Creyente inconstante se amolda. Ahora mis amigos son todos unos carnaletas. Normalmente dime con quién anda y te diré quién eres. Si todos tus amigos son unos carnaletas que no hacen nada por el Señor, no viven por el Señor, no trabajan para el Señor, no hacen nada para honrar al nombre de Dios, lo más probable es que vos seas así. Pero si vos sos de los que tus amistades son hombres y mujeres que sirven a Dios, entonces es seguro de que andás viviendo una vida como a Dios le agrada. Jezabel era idólatra y trajo sus dioses al palacio, ¿no? Trajo al famoso Baal y a todos ellos desde luego le pagaba a todos los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Eso es lo que había hecho Jezabel. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Vamos al siguiente. No quiere. Ahí está. Le he dado tiempo, pero no quiere. Siguiente. La asombrosa y admirable gracia de Dios se manifiesta también aquí, dando oportunidad al pecador que proceda al arrepentimiento. Miren, si hay alguno acá que se identifica con algo como esto, Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. ¿Entendés? Tenés que salir de la zona del remordimiento y entrar en la zona del arrepentimiento. Porque hay gente que está nada más viviendo en remordimiento, ¿verdad? Pero tenés que arrepentirte, que es lo que dice el Señor. El Señor le había dado tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero ella no quería hacerlo. Y ya había entonces decretado juicio. Vamos a leer el versículo 21 al 23. De su fornicación, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Qué ustedes creen que esto que la arroja en cama le va a enfermar? ¿Ok? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Miren lo que va a hacer primero. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Vieron? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué es lo que iba a pasar con esta iglesia? Que la otra iglesia, la de Pérgamo, la de Esmirna, la iglesia de Éfeso, iba a decir, che, ¿qué está pasando en la iglesia de Tiatira que se muere la gente? ¿Qué está pasando en esa iglesia de Tiatira que se quedan enfermos la gente? ¿Y saben por qué era? Porque había una mujer que se llamaba Jezabel ahí y que a esa mujer todavía no la habían puesto en su lugar. Y le dejaban dominar, al punto de que ella le decía a la gente, mira, si vos te vas a una de estas fiestas con los orfebres o con los panaderos y cometés fornicación allí, después venía acá, te limpiás como si fuera, bueno, Dios es importante, tranquilo nomás, no te vayas a preocupar, le decía. Vos hacé nomás y después venía acá y acá otra vez todos somos santos y ya estamos bien. Esto no era lo que él quería. Entonces esto es lo que ella enseñaba. Ella enseñaba realmente a la gente a hacer eso. Raúl Ferrero, un gran siervo de Dios. Vamos al siguiente. Ok, esto es lo que estaba diciendo. Yo le voy a contar lo que dice Raúl Ferrero. Justamente es esto. No, ahí está. El anterior. Dice Raúl Ferrero, hoy en día enseñar y seducir a fornicar y adulterar puede darse bajo diferentes figuras de tolerancia moderna en nuestra iglesia. Por ejemplo, número 1, aceptar que los jóvenes, o los mayores igual, vivan en pareja sin denunciarlo como pecado. No, no hay problema, no te preocupes. Nosotros
No bautizamos acá ninguna persona que viva en pareja. Ya saben eso. Ya. Otra cosa es aceptar el divorcio y el nuevo matrimonio para creyentes sin denunciarlo como el pecado. Otra cosa es aceptar noviazgos rápidos y reiterados. Me pongo de novio con esta chica, después con esta otra, o con este muchacho y después con este otro muchacho, porque mi problema pues, es que a mí todos me miran. ¿Y qué voy a hacer? Soy nomás demasiado linda o demasiado lindo. Entonces me pongo de novio, noviazgos rápidos y reiterados, pasionales y mundanos, sin denunciarlos como pecados. También, dice Raúl Ferrero, es aceptar el consumo de imágenes sexuales, pornografía, tanto en película como en revistas o internet, tolerándolo como material para adultos y sin denunciarlo como pecado. No, eso dice lo que es para adultos, no es para es mayor de 18 y como yo ya tengo más de 18, yo puedo mirar esto. Esto está bien. No, eso es pecado. Otro, aceptar un excesivo acercamiento al sexo opuesto en el trato diario, en el trabajo o en la escuela. Este es el famoso, o también puede ser en la iglesia. Hay gente, hay muchachos o hay chicas, y me he fijado, que si es muchacho, solo anda con chicas. Tipo, no tiene ni un amigo muchacho. Y hay chicas que, rodeado de muchachos, y no tienen luego una amiga también para hablar con ella. No, muchachos nomás son. Eso es excesivo acercamiento al sexo opuesto en el trato diario. Aceptar técnicas de ventas, quizás, o privilegios empresariales, conceptos u ofrecimientos con ventajas mundanas que comprometan nuestra integridad moral o espiritual. Esta es otra cosa, cuidado con los negocios, a tener en cuenta. Así que el Señor nos mira, el que tiene ojos como llama de fuego. Así que tenemos que trazar una raya y tomar distancia y marcar la diferencia. Aquí en esta iglesia, mayoría somos los que no hacemos así las cosas. Y a esta mujer que está acá, o a este hombre que es un Jezabel o una Jezabel, le tenemos que poner un stop y no tenemos que involucrarnos con ellos. Ahora permítanme mostrarle el peligro con el que se estaban enfrentando esta asamblea, esta iglesia. Así que vamos a lo que dice a continuación. La iglesia en teoría termina finalmente, en primer lugar, fomentando el engaño en la mente del pecador. Que no pase con la iglesia del centro, queridos hermanos. Fomentando el engaño en la mente del pecador sin que la iglesia confronte y discipline el engaño del pecado, va a seguir haciendo raíces en la mente y en el corazón del pecador. ¿Ok? 2. Proveyendo una audiencia para los falsos maestros. A veces, fulanito quiere venir a hablar en la iglesia. Y le dije que venga nomás. Me ha pasado. Después yo le dije, ¿quién te dio? ¿Quién te permitió que le invites a fulano a hablar a la iglesia? ¿Y por qué, pastor? Vení, te voy a contar. Esta es la situación. Hace poco murió un gran escritor llamado... bueno, no me viene el nombre de él, pero un escritor que estaba viviendo una vida doble, pero él no estaba en la iglesia, estaba fuera de la iglesia, y entonces tenía una vida doble. Ahora él hablaba muy bien, hablaba bien, pero su vida era una vida de pecado. Así que en segundo lugar, proveyendo una audiencia para los falsos maestros. Ya que esta iglesia se negaba a juzgar a Jezabel, ellos primero que nada le permitieron seguir engañando personas y segundo, ellos le proveyeron una audiencia para que engañara.
Entonces le nombramos como encargada de los niños o encargada de algo dentro de la iglesia y resulta ser que esta persona ni ahí no está por las cosas espirituales. Y nosotros mismos acá en la iglesia le estamos dando un lugar de más importancia y en realidad luego nosotros terminamos convirtiendo a esta mujer en una Jezabel o a un hombre en un Jezabel. Por eso pusimos ciertas reglas en el ministerio dentro de la iglesia. En tercer lugar, permitiendo que el engañador influencie a los creyentes y promueva el pecado en sus vidas. Jezabel estaba diciendo, pequen no más, hagan lo que quieran, vivan en inmoralidad, diviértanse en la fiesta de sus gremios. Total, su espíritu está en manos de Dios, así que no se preocupen por su cuerpo. Si tu espíritu está en manos de Dios, ¿para qué te preocupas por tu cuerpo? Peca nomás en tu cuerpo. Esto es toda una doctrina, entre cuentos. Me voy a tomar tiempo hablando de este tema. Pero es una doctrina que va de años y que hoy es una normalidad en muchas iglesias alrededor del mundo. En cuarto lugar, ayudando a que el pecador crea que ha logrado eludir las consecuencias del pecado. Este es otro problema. Resulta ser que como nadie le dijo nada, él piensa que él es más vivo o más viva que el resto. Y entonces él cree que ha eludido las consecuencias del pecado. Esto vimos en la iglesia de Pérgamo, que el pecado no era gratis, te va a costar, siempre trae consecuencias. Quinto, poniendo en riesgo la vida de los creyentes débiles que fueron engañados. Resulta ser que justamente se acercan a los nuevos creyentes, a los creyentes débiles. Aquí el apóstol Juan también escribió acerca de cristianos que pecaron de muerte. 1 Juan 5:16. Ellos no quisieron arrepentirse de su vida de pecado y Cristo se los llevó prematuramente en vez de permitirles que deshonraran su nombre. ¿Quieren morir más joven? Bueno, sigan viviendo esa vida de pecado. Sin problema. Sigan nomás. Sigan nomás. Hablando mal de los líderes, haciendo cosas que a Dios no le agrada, viviendo en fornicación. Y ustedes creen que eludieron el pecado. Pero no se elude, queridos Dios. La mirada penetrante del Señor está en tu corazón y Él sabe que estás errando. Y Él dice, te voy a dar tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepienten. Y si no te arrepentís, el Señor acá te está dando una advertencia muy fuerte, que podría quitarte la vida. Sexto, se convierten en un ejemplo de una iglesia que desagrada a Dios. Solo esto debería desanimarnos a querer tolerar el pecado dentro de la iglesia. Imagínense, queridos hermanos, que seamos tolerantes y que la iglesia del centro sea una iglesia que desagrada a Dios. Imagínense. Esto es lo que dice en el versículo 23. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la muerte y el corazón, la mente, perdón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, todos van a saber esto. Todas las iglesias sabrán, dice. Él dice, tengo ojos como de llama de fuego, y mis pies están prontos para moverse en juicio contra el pecado. ¿Cuántos quieren que Dios se mueva en juicio contra nuestra iglesia? Y que todo el mundo se ría de nuestra iglesia. Nadie quiere. Bueno, la reputación de la iglesia promedio hoy es una iglesia que tolera el pecado. Y este problema no es un problema nuevo. Esta iglesia en Tiatira estaba lidiando con el mismo problema hace 2000 años atrás. Tenía presión encima. Su sustento estaba en juego. ¿Por qué? Porque no podían afiliarse a los gremios. Una mujer adinerada, probablemente influyente, que era Jezabel, estaba haciendo esto.
¿Y cuál es el desafío a la iglesia de Tiatira? Vamos al siguiente. ¿Cuál es el desafío? Ahí está, Apocalipsis 2, 26 y 27. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Claro que esto es claramente una referencia, vamos al siguiente ya, a el milenio. Porque acá, ¿en qué caso, por ejemplo, podría ser de que esto es en el milenio, donde Cristo va a reinar sobre la tierra? Yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso es para el milenio. Aquí no se habla del cielo ni de la tierra, del nuevo cielo, de nueva tierra, ¿verdad? No va a haber necesidad de que Él guíe con varas de hierro en el nuevo cielo o en la nueva tierra, ¿verdad? No va a haber necesidad. Así que estas referencias a las personas que sobrevivan la tribulación y van a entrar al milenio. Resulta ser que va a haber personas que vivas, que van a sobrevivir la tribulación y van a entrar al milenio. Y de eso está hablando aquí la palabra del Señor. Y nosotros reinaremos juntamente con Él, porque nosotros vamos a volver a bajar desde el cielo. Apocalipsis 2:28. Acá vemos una última promesa y Jesús le dice: y le daré la estrella de la mañana. El devocional de hoy justamente dice acerca de este versículo: le daré la estrella de la mañana. Lo van a escuchar en un rato más. Apocalipsis 22:16 dice: Jesucristo se llama a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana. Un día vamos a poner estas cartas a un lado porque de estas 7 iglesias, estas cartas, y vamos a tener al Señor como con nosotros en persona, quien es la resplandeciente estrella de la mañana. Miren lo que va a pasar un día. Eso es lo que va a pasar. Esta es una realidad. Todo lo que dice la palabra es una realidad. Y en conclusión, 2 lecciones finales. Número 1, puede haber grandes pecados en pequeñas iglesias. Y desde luego que en las pequeñas iglesias hay grandes luego pecados, por eso no crecen. Así de sencillo. Esta pequeña iglesia de Tiatira llegó a ser conocida por su tolerancia al pecado. En segundo lugar, los efectos de pecado de una sola persona pueden destruir la eficacia de toda la iglesia. Miren lo que dice como desafío. Una persona dentro de esta iglesia que anda en pecado puede destruir la eficacia de toda una iglesia. Imagínense realmente. Nadie en la iglesia es insignificante para el ministerio y nadie en la iglesia es insignificante para la reputación de la iglesia. Miren, y quiero irme a algo más. Vamos al siguiente. Nosotros como iglesia somos un cuerpo y nadie es insignificante. Así que vamos al siguiente. Para las personas que te conocen a vos, escuchen esto porque yo voy al final y generalmente en el final les cuento el por qué les dije todo lo que les dije. Así que aquí va, ya voy al final. Para las personas que te conocen a vos y me conocen a mí, la iglesia del centro va a ser un montón de hipócritas si yo soy un hipócrita o ustedes son un hipócrita. La iglesia va a ser unos cuantos mentirosos, fornicarios, codiciosos, murmuradores, si vos sos un codicioso, un fornicario, un mentiroso, un codicioso, un murmurador. A veces me entero de cosas que pasan en la iglesia del centro cuando me junto con miembros de otras iglesias. ¿Y cómo vos sabés eso? Y me contó fulano. Murmuradores de esta iglesia hablando con miembros de otra iglesia. Para las personas que te conocen y a mí, ¿verdad?
La iglesia va a ser un grupo de personas deshonestas y faltas de amor si vos sos alguien deshonesto y falto de amor. Para las personas que te conocen, a vos y a mí, una iglesia va a ser una hermosa comunidad de personas íntegras y honestas si vos lo sos. Va a ser la iglesia personas que aman a Cristo y buscan su reino si usted es conocido como alguien que ama a Cristo y busca su reino. En muchos casos, nadie va a conocer la iglesia del centro, ni esto, porque somos agentes secretos. Estudiamos una carrera o el colegio y nunca contamos que somos creyentes. Ni le hablamos a nuestros vecinos. Nos acercamos y hablamos, che, este asunto de la falta de vacuna es un drama, de cualquier cosa, ¿verdad? Nunca hablándole del Señor y del Salvador. Entonces, no va a pasar. Finalmente, queridos hermanos, ¿cuál es el enemigo de la victoria? Que era el punto 4 de esta semana. El enemigo de la victoria. 3 cosas son el enemigo de la victoria. Y se trata desde luego de tolerar, de consentir o de permitir el pecado en nuestras vidas. Ya el Señor te tocó muchas veces, pero no haces nada. Preferís seguir haciendo lo que haces y no te vas a levantar de donde estás. Vas a seguir siendo un calientabanco y hasta ahí nomás vas a llegar en toda tu vida. ¿Cuándo te vas a levantar? Dios te dio talento, te dio dones y te quiere usar. Esta carta termina con la ya conocida estás escuchando, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Vamos al siguiente. La iglesia de Tiatira. Okay. Ahí ya termina. Vamos a poner el anterior nomás otra vez para terminar. Y le voy a decir una cosa, queridas hermanas y queridos hermanos. Esto ha sido una advertencia para vos y para mí hoy. Estás arriesgando tu vida al no arrepentirte de tu vida de pecado. Estás viviendo una vida que Cristo no va a recompensar jamás en los cielos. Estás siguiendo la influencia de personas que te animan a pecar y sabes que no es lo correcto. Así que yo les animo a que se arrepientan, tomen un vistazo hacia dónde se están yendo, den una media vuelta y Cristo le da oportunidad, dice la Biblia acá en este versículo, de arrepentirse. Tal que como se lo dio a la iglesia de Tiatira, pídanle al Señor de que realmente cambien. Porque acá dice, el que tenga oído para oír, oiga. Decirle así hoy a Dios. Señor, tengo oído y quiero oírte. Perdóname por alejarme y estar en pecado. No fui leal, no fui fiel. Me arrepiento de ese pecado y te pido que me limpies. Y ahí Dios te va a limpiar. Quizás te da miedo un poco pensar en el juicio de Dios. Porque capaz no sos salvo. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Dios ordena a todas las personas que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo entero. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero hacer 2 oraciones hoy. Una es para vos, que sos un creyente, una hija de Dios o un hijo de Dios, que quizás te juntás con personas que están aquí en la iglesia pero que no son buenos creyentes y que lo tolerás. Primero te animo a que no lo hagas más y quiero orar contigo. Quiero que le digas así: Señor Jesús, he pecado contra el cielo y hoy tengo oídos para oír y no quiero seguir así, Señor. Te pido con todo el corazón que tú me permitas, Señor, cambiar mi vida, dar un giro de 180 grados y a partir de hoy
poder seguirte y servirte haciendo tu voluntad. Y también quiero orar para aquellos que hoy necesitan de Cristo en su corazón. Y que quiero que le digas así en el fondo de tu corazón: Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, he pecado contra el cielo. Y me arrepiento, Señor. Hoy abro la puerta de mi vida para que Cristo entre en mi corazón y me dé una nueva vida. Te doy gracias, Padre bendito, por la salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga hasta el próximo domingo, que va a ser ya a partir de las 10 de la mañana la Santa Cena y 10:30 la reunión de la familia. Dios le bendiga. Chao, chao.